La historia empieza en el cuarto de una chica llamada Tomoko. Ella buscaba el significado de una chica impopu, o en japonés moyu. Encontró que eran chicas carentes de experiencias sociales con chicos, que nunca se le han confesado y no han tenido el sin respeto. Ya sabiendo lo que significa, decía que ella no era como estas chicas, ya que en los 3 años de secundaria, los chicos le han hablado como 6 veces. Aunque suena como wow, qué increíble, no lo es. Una vez le hablaron para preguntar qué clase seguía. Ella respondía con timidez y casi no se le escuchaba. Cuando dejó caer su borrador, un chico lo levantó por tercera vez. Y bueno, solo se le acercó uno cuando este había olvidado su libro de texto. Entonces la conclusión a la que llegó es que era alguien popular. Y lo más importante, empezaría la preparatoria. La etapa que según ella es más fácil volverse popular, ya que los chicos suelen tener las hormonas alborotadas y se crean grupos alrededor de las chicas. Esto sería demasiado fácil para ella debido a que ha jugado varios juegos de citas y ya tenía la experiencia de salir con un chico. Bueno, según ella, experiencia porque solo las tenía en los juegos de citas, así que moría de ansias por entrar a la preparatoria ese año. El detalle que notó 2 meses después es que nadie habló con ella y se preguntaba el por qué. En eso escuchó a un grupo de chicas que habían salido al karaoke con los chicos y su pensamiento cambió. Sabía que no era como esas facilotas que usan faldas cortas o maquillajes para atraer a los chicos, y aparte pensaba que ella se divertía mucho sola, así que las demás podían divertirse con su vida como tontos adolescentes. Y al acercarse a los primeros exámenes del semestre, ella tenía planeado sacar las mejores notas para que luego los demás le pidan ayuda y se amontonen alrededor de ella. Mientras pensaba eso y salía de la escuela, odiaba tanto escuchar la vida de los demás que deseaba una invasión terrorista o de aliens en la escuela. Y cuando iba saliendo, un profesor se despidió de ella y lo único que pudo decir es nada, no dijo nada, solo asintió con la cabeza y salió corriendo. Al llegar a su casa, culpaba su falta de costumbre de no hablar con los demás desde la secundaria, y aunque era fácil hablar con su madre, ella decía que hasta los tímidos podían hacerlo, por eso necesitaba recuperar sus habilidades de conversación de la secundaria. Intentó volver a los juegos de citas, pero le costó interactuar con el personaje, que no la culpó porque este personaje mientras le hacían los masajes terminó diciendo ¡me corro! Así que lo dejó e intentó vestirse como las chicas de su clase. Intentó porque le salió demasiado mal, hasta a ella misma le dio asco, pero era porque hace mucho que no se veía al espejo. Le provocó eso que dicen, un golpe de realidad. Se preguntó si era linda, y si no lo era, por lo menos no era fea. Entonces, ¿por qué no era popular? ¿Acaso era por ser pequeña y plana? Cosa que luego negó, porque los lolicones ya estarían sobre ella. Pero el camino no iba por ahí. Ella dijo que entonces, si eliminara esas ojeras que tenía, se volvería popular, y lo consiguió con unos lentes de su padre. Ahora le pareció que era más linda que antes, y no sintiéndose conforme con eso, se puso a buscar cómo ser más linda y femenina. Empezó a revisar varios artículos con el objetivo de llamar la atención de los chicos, y cuando llegó su hermano, Tomoki, vaya que los padres se la pensaron mucho con los nombres, ella fue a recibirlo, y esta se asustó porque le pareció demasiado fea, pero luego se dio cuenta que era su hermana. Ella pensó que hizo mal empezando con su apariencia, y sería mejor recuperar su habilidad de conversación primero, así que fue con su hermano, entró a su cuarto sin su permiso, y ella solo quería hablar con él, solo que este le decía que se vaya, y como terminó tocando sus cosas, se enojó demasiado que le dijo que se matara, lo que despertó en ella unas ganas de hacerlo, y le explicó que su vida estaba en modo difícil desde que entró a la preparatoria, y si entraba a la universidad, su vida sería una pesadilla, mejor sería acabar con esto rápido. Y al escuchar esto, él le pidió disculpas por lo de antes, y le preguntó qué quería. Le explicó que quería hablar con él, al menos 1 hora al día, ya que perdió su habilidad de conversar con alguien que no sea su familia. Este le dijo que mejor hiciera eso con sus amigos. Este pensaba que Tomoko por lo menos tenía uno, ella le respondió que no tenía ninguno, y al parecer entrar en el club de fútbol lo hizo muy diferente a ella. Seguro tenía a las chicas pidiendo por él. Le respondió que no era el caso, entonces ella le dijo que decida si hablará con ella 1 hora al día o dejaría que se matara. Este le preguntó cuánto tiempo sería y le respondió que sería hasta que consiga novio, lo que tomaría 1 mes, le dijo. Re optimista le pareció su respuesta, así que empezaron a hablar. Lo primero que le preguntó es que si la consideraba linda, y bueno, para él era alguien normal, pero le preguntó en qué nivel de mediocre la consideraba. La conversación él no lo estaba soportando, y lo peor es que sería por todo 1 mes. Al acabar los exámenes y estar saliendo de la escuela, volvió a escuchar que un grupo iría al karaoke. Tomoko se burló de ellos porque pensaban que harían lo mismo, cantar y luego tener algún tipo de intimidad en ese cuarto cerrado. Cuando llegó a la entrada de la escuela, ella esta vez pudo decirle adiós al profesor que estaba ahí, aunque no fue nada natural, pero ella creyó que había tenido su primera conversación normal, así que fue a comprar un dulce para celebrar, y el cajero que la atendió preguntó si quería una cuchara para su helado. Ella se dio cuenta que era guapo y le había hablado, respondió con la justa a su pregunta, y de nuevo creyó que tuvo una conversación normal. Como iba de buena racha, decidió desviarse un poco, y terminó entrando a una tienda de mangas. Creyó que los que iban a ese lugar tenían una vida peor que la de ella, solo que encontró a una pareja, y su comentario se lo tragó ella. Después de leer 20 volúmenes, fue a un restaurante, donde le recostó lo que quería pedir para comer, y no lo pidió completo por vergüenza, pero cuando comió la hamburguesa,
no creía que estaría tan buena, y al final no le pareció un mal lugar después de todo, solo que al rato llegó el grupo de su clase que fue al karaoke. Pensó en una forma de salir sin que se den cuenta de que ella era su compañera de clase, así que se le ocurrió ir al baño y cambiar su imagen, transformándose como la vez que recibió a su hermano, y logró salir sin que ninguno se diera cuenta, solo que en las escaleras se encontró con Tomoki, y lo peor es que sus amigos la vieron, y le dijeron a él que era una chica muy fea. Este solo disimuló no haber visto nada, y luego de este evento, él la encontró en un parque, y le dijo que fueran a casa sin desviaciones, y habiendo pasado eso, cuando Tomoko estuvo escuchando audios de chicos yanderes, por favor no me preguntes el por qué, en eso la llamó Yu, su amiga de la secundaria, y la cual no había visto desde entonces, y ella le pidió si podían verse este sábado. Tomoko inmediatamente vio su calendario, como si fuera a tener planes, y solo tenía miedo de algo, que Yu le pregunte cómo iba en la preparatoria, así que para estar lista para el sábado, salió el día siguiente a la escuela, muy motivada porque fue la primera vez que había comido el doble en el desayuno, pero fue algo que le jugó en contra, porque terminó vomitando en medio del camino, lo que en clase provocó que tuviera hambre, y se le ocurrió una de sus muchas ideas para hacerse popular, comer rápidamente durante el receso, algo parecido como el típico personaje de anime que come mucho y al mismo tiempo da ternura a los demás, solo que su plan, como todos los que piensa, no salió nada bien. Nadie se fijó en ella y otros solo se preguntaban quién estaba comiendo recién en la primera clase, y cuando tocó la clase de artes, mientras se dirigía a su salón, escuchó que los de segundo año estaban en una excursión, e imaginó que si llega el momento de ella ir a uno, podría contarle cosas interesantes a Yu, pero recordó que en las excursiones todos hacen grupos y actividades entre muchas personas. Menos mal todavía no llegaba la excursión de su año, sin embargo, sus compañeras dijeron que harían parejas en la clase de arte, así que le tocaba su evento canónico, en donde es obligada a socializar, solo que no se sintió preparada para eso, y lo evitó diciendo que estaba enferma. Ya estando en la enfermería, vio que a su costado en otra cama, estaba descansando un chico, así que ella se emocionó de que estuviera pasando este evento, dormir con un chico durante el día, y cuando se encontraba saliendo feliz de la escuela, porque ya tenía algo que contarle a Yu, supuestamente durmió con un chico. En eso se encontró con la manager del equipo de béisbol, de la cual pensó que tenía algo con los chicos del equipo, y luego de camino a casa, encontró a una pareja de adolescentes, donde el chico invitaba a su pareja a su casa. Obvio, Tomoko se hizo unas ideas y le dio curiosidad, la ropa interior de una chica con novio, aunque eso pensó que la hacía ver como una pervertida. Ya habiendo pasado 4 días, ella se decía a sí misma que ya tenía muchas cosas que contarle a Yu, aunque todas esas cosas eran la aventura que vivió con el chico de la enfermería, el chisme de la manager del equipo de béisbol y el tipo de ropa interior que usó una chica con novio. Y justo ese día, en la escuela fue llamada por el profesor de arte, quien le decía a ella, como al chico que se salteó la clase de arte del otro día, que tenían que hacer un retrato que tenían pendiente, así que se quedarían en la salida para terminarlo, y esta vez no había ninguna excusa para no hacerlo. De camino a su salón, ella creía que el chico no tenía ninguna experiencia hablando con mujeres y sería mejor no hablarle para que no se haga ideas. Realta tiene su autoestima a Tomoko para pensar así. En eso él le dijo porque lo seguía, si su salón estaba por otro lado, cosa que dijo que no lo hacía, pero la verdad es que no se dio cuenta, y cuando se iba, creyó que él se hace ideas por lo que pasó, aunque la que terminó fantaseando una vida amorosa fue ella. Posiblemente hasta vio cómo quedaban sus apellidos juntos. Yo sé que tú también lo has hecho, así que no vale reírse. Cuando llegó la salida, ambos estuvieron solos en el salón de arte, donde el chico se la quedó viendo, pero solo lo hacía para terminar rápido con el retrato, y lo hizo tan rápido que ella pensó que hizo cualquier garabato, así que haría lo mismo, y se tomó su tiempo para hacer una cosa mal hecha, pero al revisar el trabajo de él, vio algo que le impresionó tanto que hasta le pidió al profesor si podría tener una copia, y al regresar a casa, ella pensaba que ese chico era tímido como para decirle ser amigos, por eso lo apuntó entre las cosas que tenía que contarle a Yu. Y hablando de ella, una vez llegó sábado, el día que se volverían a ver, cuando ella apareció ante sus ojos, se quedó sin palabras por cómo había cambiado, hasta sintió su olor diferente, y era la primera vez que olía a una chica de verdad. Cuando se sentaron a conversar en una cafetería, Yu le dijo a Tomoko que no había cambiado, y ella respondió que ella sí cambió, pero solo un poco según Yu, solo se puso lentes de contacto para no destacar, y Yu le preguntó si seguía viendo anime, cosa que esta respondió que sí, y lo cual la alegró porque no tenía nadie con quien hablar de ello. Fue ahí cuando Tomoko se dio cuenta que ella no había cambiado, seguía siendo igual aunque se vea diferente, y tras varios minutos hablando de los animes de temporada, Yu le comentó que era divertido salir con ella, y deseaba que todo fuera como en la secundaria. Al escucharla decir eso, Tomoko no le mostró la copia del dibujo de aquel chico, porque sí, lo trajo para contarle sus maravillosas historias. En lugar de eso, la llevó a un arcade, donde Tomoko le demostró que aún era buena en algunos videojuegos, mientras seguían hablando de cómo la pasaban en la preparatoria, y cuando llegó el momento de la despedida, Yu le dijo que hubiera deseado ir a su misma preparatoria, porque no le estaba pasando bien en la suya, y antes de que ella se vaya, Tomoko le confesó que mintió con que le iba bien en la preparatoria, pero aún así estaba haciendo lo mejor que podía, y ella debería hacer lo mismo. Palabras que la animaron a seguir adelante, ya que estaba deprimida por una pelea que tuvo con su primer novio, le dijo, cosa que a Tomoko la dejó sin palabras porque no esperaba este plot twist en la trama, y se puso a escuchar los audios de chicos yanderes de camino a casa, aunque estuvo decaída por
por un momento, volvió a ver el retrato que le hizo el chico y se alegró un poco. Lo que no sabía es que él hacía el mismo rostro en muchos personajes para el club de manga. Básicamente, que dibujó cualquier cosa cuando tuvo que hacer el retrato. Pero esto ella no lo sabe y sería mejor que nunca lo descubra. Luego de la salida con Yu, un día por la mañana, Tomoko se dio cuenta que había olvidado su libro de textos, lo que quiere decir que tendría que compartir con otra persona. Así que para evitar eso, pensó en ir de nuevo a la enfermería, solo que justo empezó la clase y no pudo irse. Entonces pensó que todo estaría bien si intentaba no destacar, para que el profesor no se dé cuenta de que no trajo su libro, cosa que dijo que sería fácil, pero este sí se terminó dando cuenta y le preguntó dónde estaba su libro. Ella le dijo que no lo tenía, tampoco se lo podía pedir a algún amigo de otra clase, uno porque no tiene amigos y dos porque no les tocaba el mismo curso, donde como excusa usó la segunda razón, así que la mandó a compartir libro con su compañero de costado. Y en la salida, mientras seguía enojada por lo de la mañana, notó que alguien se había robado su paraguas justo el día que estaba lloviendo y activó su mentalidad genocida diciendo en su mente que todos deberían morir. Eran adolescentes que llevan una vida feliz de preparatoria, los cuales la dejaron atrapada en la lluvia y por esa razón Tomoko quería que mueran. Estuvo maldiciendo a todo el mundo hasta que se dio cuenta que su paraguas estaba en otro sitio y de camino a casa ella vio un río que estaba al nivel del puente donde estaba y en eso un viejo la sacó del puente para sermonearla por ser tan inconsciente de estar en un puente a punto de ser desbordado, y mientras lo escuchaba solo pedía perdón por hacerlo. Y continuando su camino a casa, al estar quejándose de que dos adultos le llamaron la atención el mismo día, su paraguas se rompió por la brisa de la lluvia, así que tuvo que ponerse en un lugar hasta que terminé de llover. En eso un par de estudiantes se pusieron en el mismo lugar de ella y uno de estos le preguntó si su paraguas se malogró, cosa que ella no respondió, lo que provocó que uno pensara que los estaba ignorando y otro que solo era tímida y por eso no lo hacía, mientras que ella sí quería responderle, solo que al tener una capacidad de socializar casi nula, dijo lo primero que se le ocurrió, que estaba lloviendo. Ah, mira, si no me dices no me di cuenta, Ellos confirmaron que sí, estaba lloviendo, y en lo que se decía que no aguantaba esta situación, se dio cuenta que estaba sudando, como un jugador de un manga de baloncesto, lo que sería gracioso comentarles, pero al hacerlo como 2 veces, solo que con un tono muy bajo, y esto le afectó tanto que tuvo ganas de llorar, y quería irse antes de que lo noten, pero cuando lo iba a hacer, uno de ellos le preguntó si pensaba irse en plena lluvia, a lo que ella respondió con algo disque gracioso, que solo quería ir al baño a cagar. Ante eso ninguno se rió, y ella procedió a ir al baño, de donde tuvo que volver lo más rápido posible para que no piensen que en serio hizo lo que dijo, pero al regresar, los dos se habían ido. Ella se quedó lamentando su mala interacción con los demás y se durmió en la banca que tenía cerca, solo que ellos no se fueron como tal, habían salido a comprar paraguas y de paso le dejaron uno a ella, la cual al despertar y ver el paraguas completamente nuevo, siguió su camino deseando que por lo menos una vez un chico sea amable con ella. Claramente no había notado que el paraguas se lo dejaron los chicos que estaban ahí. Al día siguiente tuvo que ir a la escuela y en la clase de educación física, cuando tuvo que formar grupos de 6 para practicar básquetbol en equipos, ella se quedó sin grupo, pero mientras esperaba que alguien la elija, se acercó a un grupo de chicas que estaban hablando sobre un test psicológico, el cual se basaba en si vas por una carretera, cuando el camino se divide en dos, tenías 3 opciones: tomar el camino de la arboleda, otra que iba por un bosque, o regresar a casa por el mismo camino. Tomoko eligió el bosque, lo que significa según el test, que era una chica virgen que nadie desea, lo que hizo que se sintiera mal, pero en estos casos era mejor fantasear con algo según ella, imaginando que era una francotiradora muy habilidosa, solo que al estar muy metida en su mundo, un balón le cayó en la cabeza y se desmayó, lo que hizo que la mandaran a casa. Se alegró de haberse desmayado, y como no quiso ir el día de mañana a clases, pensó que si se quedaba en el cuarto de Tomoki, quien el día de ayer vino bajo la lluvia y ahora estaba enfermo con una gripe, lo que esperaba ella es que la contagie, y así no tendría que ir mañana. Por eso se quedó ahí atendiendo a su hermano entre comillas, porque le puso demasiado húmedo el trapo en su frente y se comió la frutilla que le trajo su madre para él. Más tarde tocaron a la puerta y Tomoko tuvo que recibir de las compañeras de clase de Tomoki la tarea que dejaron el día de hoy, y ella se enojó demasiado que lo visiten y no a ella, tanto que lo despertó tirándole un poco de comida caliente, lo que este reaccionó dándole una patada, la cual pensó que la hizo llorar, pero ella lo estaba haciendo porque no recibía ninguna visita. En eso tocaron de nuevo a la puerta y esta vez sí era para ella, solo que terminó siendo un pedido. Tomoko como mínimo quería enfermarse para no ir mañana a la escuela, incluso se quedó durmiendo en el cuarto de su hermano, pero aún así no se contagió y empezó a decirle que no valía ni para contagiar a otra persona, a lo que este respondió con que cuando alguien se contagia tiene que pasar un tiempo para presentar los síntomas, y efectivamente se enfermó un viernes por la tarde, es decir que todo su fin de semana se fue al tacho. Luego de aquello, cuando estaba de madrugada viendo algunos artículos por internet, encontró uno que decía que dormir boca abajo produce que tengas sueños sexuales. Uy sí, solo un tonto se cree eso, pero yo ya lo intenté solo con fines científicos, y no soy el único, porque Tomoko también lo hizo esa noche. Al principio era un buen sueño, pero terminó siendo una pesadilla. Lo intentó varias veces más, pero por más que intentaba, seguía teniendo pesadillas, y esto provocó que esa noche no pueda dormir, causando que al día siguiente tenga sueño en
pleno examen y se durmiera en su carpeta. El profesor de turno la vio y le preguntó qué le pasaba, hasta que la vio disfrutando de su sueño y dejó pasar eso para no despertarla. Cuando llegó el receso, ella dedujo que entonces dormir boca abajo estando sentada era el truco para tener sueños sexuales. En eso escuchó de un grupo de chicas que estaban hablando sobre que en el tren sufrían de acoso y a veces intentaban tocarlas. Lo peor es que había un tipo que siempre se sentaba cerca de ellas, lo que Tomoko creyó que era normal que las personas se sienten cerca, aunque no era el caso de ella, y cuando regresó a casa se preguntaba por qué nada de eso le había pasado, porque según decía, tenía una figura esbelta, así que llamó a Yu para preguntarle si la habían tocado en el tren. Esta le preguntó por qué lo preguntaba y terminó diciendo con que alguien le había tocado en el tren. Yu obvio se preocupó por ella y luego le dijo que a ella no le pasaban esas cosas, porque siempre iba acompañado de sus amigos, lo que luego provocó que Tomoko se siente inferior a las chicas acosadas. Pero al día siguiente, luego de la negación y la ira, vino la negociación, típica etapa del duelo, donde Tomoko empezó a creer que no la acosaban porque era una mujer que los acosadores no pueden manejar, y estando en el tren esa mañana, pasó por una estación donde se subieron un montón de personas, y quedó tan lleno que ella no podía moverse. En eso sintió que algo pasaba por su entrepierna, y por más que intentó salir en la siguiente estación, la cosa que estaba ahí no la dejaba, y cuando tuvo la oportunidad de salir del vagón, les gritó a los demás que estaba siendo acosada, solo que todo el mundo se la quedó viendo porque lo que tenía entre las piernas era la naginata de un estudiante. Al final esto se lo contó a Yu por teléfono, y llegando a la escuela, luego de ver al mismo grupo de chicas de la otra vez, notó que se les veía el brasier, y a diferencia de ella, solo llevaba un top y una ropa interior que su madre compró en una oferta de 2 por 980 yenes. Entonces creyó ella que si tuviera un brasier como ellas, se vería incluso mejor que ahora, y si le suman la ropa interior de 5000 yenes, terminaría humillándolas. Al menos eso pasaba por su cabeza, pero aún así se dijo que si tuviera todo eso, podría conseguir amigos y también un novio. Por eso se propuso a comprar unas, y para eso llamó a Yu para que la ayude, quien como siempre en la salida, vino mucho más arreglada que ella, y cuando entró a la tienda de ropa interior, se preguntó cuál debería comprar. Por eso le preguntó a Yu cuál se le vería bien a ella. A esta le pareció que estaba actuando raro, pero la ayudó eligiendo unas. Tomoko quería evitar que su familia se entere que compró una de esas, así que sería difícil lavarlas. Al día siguiente, estando en clases, ella decía que se la había perdido en su casa, y diciendo que hacía calor el día de hoy, se limpiaba con la ropa interior que compró, y en eso un chico de la clase se la quedó viendo cómo la sostenía en su mano, provocando que pase la peor de las vergüenzas, y luego cuando estuvo en el baño, empezó a romperlas. Al final nunca llegó a probárselas, y al estar de camino a casa, fue a una tienda de videojuegos, donde entre todos los juegos que habían, porque habían un montón, compró uno que era un yaoi entre mayordomos y el amo, y con su compra vino un cupón para un premio que ganó en una feria, donde el premio que recibió terminó siendo un juguete que siempre está en modo vibrador, no hace falta decir de qué hablo, además ya lo dije, vibrador, y el cual se lo puso en la cara mientras probaba el juego que compró. Esto al final terminó dándole sueño y se quedó dormida en el suelo de su cuarto, lo que luego trajo que su padre al entrar a su habitación la viera dormida con el juguete y el juego yaoi en el televisor. Este simplemente la llevó a su cama y la dejó durmiendo, aunque ya me imagino las cosas que se le pasaron por la mente. Luego de que pasara este evento, un día Tomoko se preguntaba por qué no era popular todavía, si ya habían pasado 3 meses desde que empezó la preparatoria, y mientras veía una serie donde la protagonista era una inexpresiva y siendo como es era popular, se le ocurrió una de sus tantas brillantes ideas, copiar la personalidad de ella. Primero comenzó ignorando a su madre y luego a su hermano, de quien se bebió la bebida que estuvo guardando, y como este vio que no se arrepentía de lo que hizo, la agarró como si fuera a aplastar su cabeza, y luego Tomoko, estando de camino a la escuela, se decía que tenía que actuar inexpresiva, aunque le dé rabia lo que hizo su hermano, y todo el día terminó haciendo eso. En la clase de biología, luego eligiendo parejas en la clase de tenis, y como era de esperar, no consiguió una y tuvo que estar sentada, como hasta ahora, sin hacer la más mínima expresión, y así continuó en el receso, donde pensó que necesitaba que alguien le hable para ser considerado un personaje callado, y lo que estaba haciendo no era para nada especial, lo que causó un poco de pena, pero se aguantó para conservar la cara inexpresiva. Luego intentó de camino a casa ir a una cafetería, donde según ella pensaba que su personalidad inexpresiva resaltaría más. Lo primero que tuvo que hacer fue pedir lo que quería, lo hizo señalando en el menú, lo único que dijo fue el tamaño de la bebida. Le causó una vergüenza, pero lo consiguió. El detalle era que al ser la primera vez pidiendo un cappuccino, no sabía que el sabor sería tan amargo. Lo bueno es que podía echarle algunos condimentos, lo que hizo, pero se le fue un poco de las manos y terminó creando un monstruo. Obvio, sabía asqueroso y quería dejarlo, pero al bajarse del asiento, que era mucho más grande que ella, se terminó cayendo con el cappuccino. El mesero se preocupó por ella, quien yacía tendida en el suelo con unas ganas de morir. Al final lo de imitar un personaje inexpresivo no funcionó, y otro día, mientras escuchaba a sus compañeros de clase sobre las fotos sacadas de un Purikura, que son esas cabinas de fotos donde las editan, y pensó que podía ir con Yu, por eso la llamó, pero estaba ocupada, así que se le ocurrió invitar a su hermano, el cual no quiso ir con ella, y al final fue sola. Se metió a una de esas cabinas, donde le indicaban algunas poses lindas que podía hacer, y las que terminó haciendo con un poco de vergüenza al no estar acostumbrada, pero aún así las fotos salieron un desastre, y las cuales terminó pegando en varias partes del cuarto de su
hermano, y un fin de semana, cuando se encontraba viendo un programa, vio que una mujer, la número 1 en cabarets, decía que mejoró su habilidad de conversación gracias a su trabajo, y Tomoko creyó que si hacía lo mismo que ella, trabajar en un cabaret, se convertiría en el mejor caso, en un estudiante con honores por el día y una belleza por las noches, así que se preguntó cómo podría hacerlo. Primero necesitaba la habilidad de atender a los clientes, para eso compró un encendedor y se quedó en un parque, esperando lo que seguramente era un padre de familia, necesitando su ayuda para prender un cigarro. Luego, al volver a su casa, vio a su hermano queriéndose servir un café caliente, y lo ayudó de cierta manera, poniéndole hielo a su café. Esto causó que su hermano quiera romper su cabeza, otra vez, y según ella, ahora que estaba en la escuela, se sentía lista para atender clientes, y se le subió tanto el ego por intentar pertenecer al grupo de los cabarets, donde una tarde fue a dicho lugar, y lo primero que vio fue un tipo buscando nuevas trabajadoras. Creyó en una de esas que se lo pediría a ella, pero la ignoró completamente. Luego escuchó que vendían DVDs sin censura sobre cosas más 18, y veía personas pertenecientes a una pandilla. Al sentirse tan abrumada por lo que estaba viendo, salió corriendo de ese lugar. Habiendo pasado ese evento un tanto raro, como todo lo que hace la protagonista, ella se encontraba jugando otro de sus juegos de citas, y de donde aprendió sobre el amor puro, las almas gemelas y todo tipo de cosas del romance, las cuales se las contó a su hermano, a quien no le importaba de lo que estaba hablando, pero ella seguía y seguía. Ya no tenía sus ojeras de siempre, y cuando fue a la escuela, se burló de sus compañeros que no entendían sobre el amor puro, y como escuchó sobre ir al festival, al estar en el baño, pensando que ya no podría ir con Yu, ya que seguramente iría con su novio, y preguntándose si estaba conforme con eso, notó al verse al espejo que de la nada se había vuelto más bella, y se sorprendió demasiado que cuando escuchó de sus compañeras sobre que una chica al estar enamorada se vuelve más hermosa, lo entendió todo. Así que saliendo de la escuela, fue a una librería donde vio una revista de modelos masculinos, confirmando todo lo que decían sus compañeras. Los efectos de que una chica se enamore: libera más estrógeno, la hormona femenina, y la cual favorece físicamente, como también sentir atracción sexual, y llegó a la conclusión de que se enamoró jugando sus juegos de citas, y por eso liberó esa hormona. Entonces, si seguía jugando, terminaría siendo popular en la vida real. Al menos, eso pensaba ella, creyendo que si aumentaba su nivel de estrógeno, terminaría como una modelo, y así conseguiría con quién ir al festival. La mañana siguiente, se levantó, y su hermano la vio más insoportable que de costumbre, y además, tenía como que muy brillosa la cara, como si tuviera aceite en ella, y como se le quedó viendo, ella creyó que por no dormir y saltearse el baño, para seguir con los juegos de citas, se había vuelto tan hermosa que hasta su hermano la deseaba. Además, esa mañana vio en el horóscopo, decía que el color negro atraería la atención del sexo opuesto. Ella no creía tanto en eso, pero de camino a la escuela, mientras se jactaba de haber maximizado su nivel de estrógeno, decidió comprar una bebida con envase negro, y cuando la abrió, tenía tanto gas que salpicó en toda su cara, y al estar en la hora de educación física y tener tiempo libre, ella empezó a jugar con las hormigas, al estar sola sin nadie con quien hablar, hormigas que se le subieron a su pantalón, y más tarde, en el pasillo, pensaba que hoy no era su día, cuando de pronto un chico se le acercó para quitarle una hormiga que estaba en su cuello. Ella no escuchó lo que dijo, y cuando se fue, ella creyó que sus hormonas por fin hacían efecto en los chicos, y estando en plena clase, el compañero de su costado vio que tenía una hormiga en el brazo, y le habló para decírselo, pero al final, como ya no la tenía, no lo hizo, y de regreso a casa, pensando que el horóscopo tenía razón, vio en el tren el mensaje que estaba enviando un chico, que estaba sentado a su costado, que una chica hermosa de preparatoria se había sentado a su costado. Tomoko no sabía que no se refería a ella, sino a la otra que estaba a su costado, y cuando la vio, notó que tenía un montón de hormigas en su cabeza. Ella siguió pensando que era gracias al color negro que el día de hoy los chicos se fijaron en ella, así que compró la misma bebida y la agitó adrede para que la salpicara. El que notó que tenía un montón de hormigas en su cabeza fue su hermano, al cual le dio asco y no se lo dijo. Ella siguió jugando el mismo juego de citas y le contaba a su hermano que salir con un chico era aburrido, porque siempre repetía los mismos diálogos, y cuando la escuchó, Tomoki comprendió que su hermana definitivamente estaba loca. Al comenzar las vacaciones y llegar el día del festival, Tomoko no encontró a nadie con quien ir, y diciendo que no hacía falta ir a un lugar tan ruidoso como ese, prefirió verlo por televisión, solo que no sintiéndose conforme con eso, porque ya terminaba el semestre, quiso ir con cualquier persona al festival, y pensó que en la biblioteca, donde según ella, van personas desadaptadas y sin amigos, podía conseguir a alguien, y entre un chico y una chica, eligió a la chica, a la cual quería invitar por creer que estaba sola como ella, y consiguió un tema del que podían hablar, ya que el libro que estaba leyendo ella, Tomoko ya lo había leído. Por su cabeza pasó una simulación de cómo hablarle e invitarla al festival, solo que no terminó ocurriendo como pensaba, porque justo llegaron sus amigos, y no solo las tenía, estaban por ir a una cita grupal ese día, así que solo le quedaba intentar con el chico solitario, pero como no le decía nada, fingió que alguien le llamaba y le cancelaba ir al festival, cosa que luego dijo en voz alta que ojalá alguien le invite. Según ella fue un buen plan, y solo tenía que esperar a que lo haga, pero habiendo pasado más de 2 horas, el chico solo se fue. Con el espíritu completamente roto, fue a la azotea de un edificio, donde en la secundaria venía con Yu vestida de negro, solo que ese lugar ya no era solo para ella. Habían llegado 2 estudiantes
de secundaria, y como ese lugar ya no era tan privado para ella, estaba a punto de irse, pero les pidió a ellos si podía quedarse. Terminaron aceptando que se queden, y lo cual le hizo muy feliz porque quería ver los fuegos artificiales con alguien, solo que estos todos no vinieron para ver eso, sino el nuevo hotel que pusieron al costado. Ella terminó dándose cuenta cuando uno de ellos se lo señaló, una ventana abierta por donde se veía una pareja que estaba a punto de hacerle sin respeto, y se emocionó verlo porque estas escenas no salían en sus juegos de citas. Cuando empezaron las vacaciones, los primeros 6 días, Tomoko estuvo encerrada en su cuarto jugando videojuegos y viendo anime. ¡Ay no, se parece a mí! Cosa que al principio decía que era lo mejor, pero cuando escuchó a los amigos de su hermano planear una salida a la piscina, ahí como que se lo pensó y se lamentaba perder sus vacaciones sin nada que hacer, así que buscó en internet qué planes podía hacer sola. Se quedó toda la madrugada buscando qué hacer y se desvió haciendo lo mismo, jugando y viendo anime, hasta que se le ocurrió algo. Por eso hizo un pedido por internet de una webcam y su plan era volverse streamer en lo que queda de vacaciones. En su mente fue como, me veré genial hablando de todo tipo de cosas con otakus y nits, solo que al ver cómo se veía en la webcam, dijo que mejor ocultaría su identidad con una mascarilla. Fue lo que hizo, y cuando se sintió preparada para empezar una transmisión, se preguntó de qué debería hablar. Se imaginó un caso en donde las personas le comentaban que hable de algo interesante o por qué oculta su cara, y como le desesperó la idea, canceló el plan de los streams y estaba pasando las vacaciones sin hacer nada. Y cuando vio en su revista que harían un evento meet and greet para un seiyuu del juego de citas que compró en la preventa, donde le podía pedir al seiyuu del juego que diga cualquier cosa, y como el evento era mañana, se puso a investigar qué cosas le eran permitido decir a un seiyuu. Terminó llegando a un sitio donde narraban historias de terror, y al llegar a las 3 de la mañana, la hora donde los monstruos debajo de tu cama te jalan las patas, Tomoko tuvo miedo de ir al baño que estaba en el primer piso, y como no pudo aguantar el orine, fue a pedirle a su hermano que le acompañe al baño. Este aceptó porque fue amenazado con que se orinaría en su cuarto. Además, le dijo que le espere porque iba a bañarse, debido a que se meó un poco en los pantalones y más tarde tenía que ir al evento, donde estuvo lista con la frase que le pediría el seiyuu, el cual resultó ser un papucho, pero pensaba que su frase era demasiado horrible de pedir, solo era decir te amo Tomoko, y siguió pensando eso hasta que escuchó cuando ya estaba enfrente de la fila que la chica que le tocaba pedir su frase pida algo mucho más insano, como que me gustaría hacer un desastre de ti, y al ver que al seiyuu no le importaba, su frase entonces no sería un problema. Cuando le tocó su turno, el seiyuu le pidió un apretón de manos y tuvo miedo de darle su mano, que estaba toda sudada por el calor que hacía, solo que él fue tan profesional que terminó haciéndolo, y cuando le pidió su frase, ella imaginó un sinfín de frases que diría un chico yandere de su juego de citas, obviamente dirigidas a ella, y terminó combinando todas. Su frase fue tan atrevida que podría decirse que era algo que quería escuchar una sumisa. Las demás de la fila la escucharon y bueno, les sorprendió demasiado la frase, la cual él sí aceptó decir, y los días siguientes la estuvo escuchando y fantaseando cosas. Se le ocurrió juntarla con las frases del juego y grabar su voz para hacer toda una escena más 18, y una vez terminó, la estuvo escuchando hasta que su madre entró a su habitación, empezó a escuchar todo el audio porque para mala suerte de ella, había enchufado los auriculares en el sitio incorrecto. Su madre no le dijo nada y solo se fue. Ella siguió fantaseando con sus cosas, y un día por la mañana, su madre le comentó que pronto vendría su prima, a la cual Tomoko estuvo mintiendo todos estos años con que tenía novio, era inteligente y popular entre los chicos, pero ahora como ella entró a la secundaria, si le seguía mintiendo con todas esas cosas, terminaría descubriendo que todo era mentira. Además que el aspecto que tenía, sería evidente que nunca salía de casa, y su forma de hablar delataría que era virgen, por eso tenía que convertirse en una chica fácil de preparatoria. Lo bueno es que tenía alguien a quien preguntarle cómo ser una de ellas, y se refería a Yu, solo que al llamarla, se llevó un dolor innecesario al escuchar de ella que estaba en una salida a la playa con sus amigos, y sin poder recurrir a nadie más, fue en busca de ropa que la haga ver como una chica fácil de preparatoria, y estando en los vestidores, se le ocurrió que si se hacía chupetones en su cuerpo, su prima se comería el cuento de que tenía novio, pero al llegar a casa, vio que no podía hacerlo en todo su cuerpo, y menos hacer que duren tanto, hasta que vio la aspiradora, y al usarla para hacerse varias marcas en su cuerpo, se impresionó lo increíble que era un electrodoméstico, la convierte en una fácil chica de preparatoria, pero en eso estuvo a punto de morir por la aspiradora. Cuando su madre vio lo que hizo con su cuerpo, le llamó la atención, y como Tomoko se rebeló contra ella, le metió tremenda cachetada, la cual fue tan fuerte que cuando su prima llegó, le llamó más la atención que las marcas que se hizo con la aspiradora, y al ir a la biblioteca con su prima, esta tuvo que buscar un libro y dejó sola a Tomoko, quien se terminó encontrando con el chico que le dejó el paraguas el otro día de lluvia. Recién ahí se enteró que él fue quien dejó el paraguas para ella, y al llamarla por su nombre y ser amable con ella, esta se terminó imaginando un futuro romántico con él. Cuando volvió a casa con su prima, esta le preguntó si el chico con el que estaba hablando en la biblioteca era su novio, y creyendo que diciéndole que sí, no sería una mentira como tal, ya que en un futuro sería su novio, y al estar emocionada de verlo mañana también en la biblioteca, de paso de que su prima devolvía su libro, ambas fueron al día siguiente, y en la entrada lo vieron con otra chica, que era muy cercano a él. Tomoko dio la excusa de que su relación era abierta, pero su prima al verla devastada en el baño, fue donde él, y le pidió que hablaran un momento. Cuando Tomoko salió del baño, vio a su prima hablando con él, escuchó todas las mentiras que ella le dijo sobre que solo
la usaba para tener el sin respeto y tampoco reconoció el nombre de Tomoko, debido a que él había escuchado que era Momoko cuando le preguntó, y al no seguir aguantando eso, se acercó donde ellos y le dijo a su prima que espere en otro lugar en lo que hablaba con él, quien sin saber lo que pasaba, aceptó las disculpas de ella, la cual se las pidió con la cabeza en el suelo, cosa que su prima vio y perdió todo el respeto que tenía por ella. Tomoko creyó que se dio cuenta de sus mentiras y al día siguiente la llevó a un lugar genial entre comillas según su prima, porque vio un juego de cartas, donde Tomoko era el top 1 en el ranking con el apodo de Queen y desde hace un año venía a este lugar. Pensó que era buena con los niños que estaban ahí, pero resultó que solo le importaba ser el top 1 y mientras su prima la veía cada vez más, se iba dando cuenta de varias cosas y lo que fue peor fue verla hacer trampa para ganarle a un niño. Eso no hizo que pierda el respeto por ella, sino que ahora la veía como una persona que dejó de creer en su ídolo. Pasado eso, faltando 10 días para que acaben las vacaciones, Tomoko tenía un plan de ir al cine con Yu. Ya estuvo investigando cómo actuar con una chica fácil como ella, pero todo su plan se fue al tacho cuando ella le canceló. Al principio creyó que se había aburrido de ella, se imaginó un sinfín de razones por la que pasó esto, tal vez fue porque le preguntaba qué ropa interior usaba o que hablen diciendo cosas obscenas, pero luego se tranquilizó al escuchar de Yu que había quedado en ayudar a su tío en la cafetería y como estaría ocupada, le invitó a ir, cosa que Tomoko no quería, pero al final sí lo hizo. Cuando vio que venían personas en pareja, quiso volver a casa, pero Yu la había visto llegar, así que apenas entró, vio que Yu le quedaba muy bien ese vestido de maid, y al ver la carta, notó que los platos eran elegantes, y se dio cuenta que había una diferencia muy grande entre Yu y ella. Mientras que Yu trabajaba, ella paraba en su casa jugando y viendo anime. Por eso al querer vivir lo mismo que ella, le pidió a su mamá que le diga a su amiga que hacía pasteles si podría trabajar para ella, cosa que su madre iba a preguntar, y en lo que hacía eso, Tomoko estuvo fantaseando una escena de ella con un uniforme elegante atendiendo a los clientes, y luego otra imaginándose en la cocina a punto de vivir una buena experiencia con un compañero de trabajo. Lo que no esperaba es que sus sueños fueran destruidos cuando se dio cuenta que era un trabajo en la fábrica de pasteles, aunque sí estaba trabajando haciendo pasteles, pero no era como ella pensaba, y lo terminó dejando el primer día. En resumen, las vacaciones para ella fueron totalmente un desastre, pero por lo menos vivió cosas memorables, y como ahora estaba con mucho tiempo libre, ya sabes lo que pasa cuando tienes tiempo libre y estás en casa todo el día sin hacer nada, y aparte en vacaciones, tu madre te manda a hacer los quehaceres. Eso mismo le tocó a Tomoko. Su madre en pleno día donde justo estaba haciendo demasiado calor, le ordenó primero limpiar el baño. Esta se quejaba porque nunca hacía estas cosas, y cuando terminó con el baño, su madre le mandó a limpiar las ventanas, y como ella estaba cansada de limpiar, le dijo que se lo pidió a Tomoki, el cual estaba ocupado con los exámenes, y su madre le llamó la atención, porque él sí hizo los quehaceres el año pasado, cuando ella estuvo en exámenes, además que siempre hacía sus propias labores de limpieza, y comenzó a hacerse el almuerzo él solo, cosa que Tomoko al escucharla, fue donde su hermano para llamarle la atención por hacer todo tipo de labores en la casa últimamente, y le mandó a hacer lo que su madre le pidió, la cual escuchó todo, y aparte de castigarla, la mandó por lo menos a limpiar sus propias cosas, y lo hacía quejándose de por qué su hermano empezó a hacer todas esas cosas, tratando de ser mejor que su hermana. Sin embargo, empezó limpiando las cosas antiguas que tenían, entre ellas muchos de sus juguetes y recuerdos de la infancia, las cuales consideró que eran una basura, y al terminar con eso, encontró un libro de recuerdos que escribió su hermano, donde escribió que adoraba a su hermana mayor, que era muy amable con él y siempre lo ayudaba. Cuando recordaba viejos tiempos mientras lo leía, empezó a reflexionar un poco e intentó buscar a su hermano, el cual no estaba porque fue a ver una lluvia de meteoritos con sus amigos, así que ella sin nada que hacer, pasó por un mini super por algo de ramen instantáneo, y se sentó sola en una banca pensando que las vacaciones ya iban terminando, y se sintió mal porque no había ningún progreso con su vida, cuando de pronto empezó la lluvia de meteoritos, y esta pidió el deseo de ver esto con un chico, y fue lo que pasó parcialmente. Se encontró con un gato que resultó ser macho, bueno, al menos no lo vio sola. Una vez comenzó el segundo semestre, ella estaba lista y preparada para ahora sí hacerse popular. Decía que el primero solo fue el tutorial, se podría decir que estaba demasiado animada, pero eso terminó cuando vio donde le tocaba sentarse, en medio del salón, y por si no fuera poco, se sentaba en medio del grupo de su salón, del cual siempre hablaba mal, así que todo el semestre estaría con demasiado estrés, y para la hora del almuerzo, como se le era imposible adaptarse para comer en su sitio, buscó otro lugar donde pueda comer, y primero pensó en el baño, como la típica personaje de anime que es bulliada, y luego fue a la azotea, a la que no pudo entrar porque estaba cerrada, así que aprovechó que habían escritorios en la entrada para limpiar uno y comer sola. Los siguientes días no se acostumbró a comer en su sitio, e hizo ese lugar que encontró un sitio en el cual podía relajarse. Estuvo pasando varios días ahí, y para ella era su lugar feliz. Sin embargo, un día que fue, los escritorios que estaban en ese lugar se los habían llevado, y fue como quitarle lo único que la hacía feliz en toda la escuela. Desde entonces estuvo salteando los almuerzos, y debido a eso, presentó una pequeña anemia, la cual hizo que se desmaye en su clase de educación física, y como seguía sintiéndose mal por perder el único lugar donde era feliz, ella pasó por un arcade de regreso a casa, donde ganó un muñeco en el juego de la garra, y se la llevó a casa, creyendo que eso la haría más feliz, pero solo hizo que se sienta más sola. Y un día cuando su clase tenía que elegir una actividad para el festival cultural, a Tomoko no le importaba lo que elijan, y recordó que el año pasado le fue muy mal con la casa embrujada
embrujada que hicieron. Ninguna persona valoró lo que había hecho, así que por eso no le importaba lo que elijan ahora. Por eso se fue y mientras salía de la escuela, vio los clubes que estaban disponibles. Entre ellos había uno que era el club cultural, en el cual ella imaginó que sería una vida feliz, pasándola bien con personas de sus mismos gustos, que hacían cualquier cosa en las reuniones del club y volvían a casa juntos después de pasarla bien. Solo que todo eso solo pasó en su mente, pero ahora tomó la decisión de crear un club. Envió una solicitud al consejo, describiendo que sería un club de todos los días, donde descubren los pequeños placeres de la vida, y esto lo hacía para no participar en los arreglos del festival. Misteriosamente, luego de varias semanas, se creó el club y ya tenía 2 miembros. Pasaron los días como ella quería que fueran, pero la realidad es que esto nunca pasó. Así es, mate, eso nunca pasó. Rechazaron su solicitud porque la descripción no era clara, así que tuvo que participar en las actividades del festival, donde estuvo maldiciendo a todos sus compañeros mientras no hacía nada más que mirar a los demás, debido a que nadie le dijo qué debería hacer, y como no quería que le manden una tarea difícil, ella se ofreció a cortar unos volantes, y como quería tomarse todo el día con eso, con el fin de que no le manden otra cosa, pensó en una forma de hacerlo en el mayor tiempo posible. Lo que no esperaba es que mandaran a 2 chicos a ayudarla. Ella obviamente se enojó que ellos lo hicieran muy rápido, y cuando vio los trajes que utilizarían para el Maid Café, ella se imaginó que le pedirían que se ponga uno, y le digan luego que le quedaba muy bien, pero como andaba pensando en eso, no se dio cuenta que se cortó con el cúter, y como no soportaba el dolor y la sangre salía a montones, fue corriendo a la enfermería, y en el camino se tropezó con una del comité del festival, la cual la llevó a la enfermería luego de ver cómo estaba sangrando. Tomoko le agradeció por la ayuda, y como siempre, estaba nerviosa de que alguien le hable. Cuando Megumi se fue, Tomoko estuvo paseando por los pasillos, donde se imaginó uniéndose al club de música ligera, pero como sería una mala idea, ya que no sabía tocar ningún instrumento. Luego de eso, escuchó que necesitarían ayuda colocando sillas, así que fue a ayudar un rato con eso, y se volvió a encontrar con Megumi, quien le agradecía por la ayuda, aún sabiendo que estaba herida, y cuando se fue, deseándole que tenga un divertido festival, cosa que le animó a volver a su clase para seguir ayudando. Pero estos ya habían terminado todos los arreglos, y cuando volvió a casa, pasó a comprar uno de estos vestidos de maid para tomarse una foto con uno y enviárselo a Yu, diciendo que estaría en un maid café del festival de su escuela, y como a ella le pareció una buena idea, como para quedar bien, solo que no toma en cuenta que Yu venga a verla en el segundo día del festival. En el primer día no pasó mucho, Tomoko no tenía nada que hacer, así que paseando por el pasillo, compró unos takoyakis y luego de comer, fue a matar el tiempo en la presentación del club de música ligera, donde como se movía demasiado entre las personas, terminó vomitando todo el takoyaki, y al final del día se encontró con Megumi, a quien saludó para luego salir corriendo, y cuando llegó a casa, estuvo hablando por teléfono con Yu, con la cual se encontraría mañana, e imaginó que podía presumir que era amiga de una fácil chica de preparatoria. Cuando llegó el segundo día, volvió a ver a Megumi en la entrada de la escuela, y cuando estuvo en su salón, recibió un mensaje de que Yu ya había llegado. Ella salió para saludarla, y cuando recibió un abrazo de ella, estaba siendo sofocada por ese aroma femenino que tanto le gustaba, y cuando fueron paseando por el festival, Tomoko quería un abrazo de Yu, así que se le ocurrió ir a una casa embrujada para estar más cerca del cuerpo de Yu, solo que la casa embrujada resultó ser tan mala como para que Yu se asuste y se apega a ella. Al no funcionar eso, pensó que comprándole comida la terminaría abrazando, pero eso no terminó pasando, y al final siguió paseando con ella por todo el festival. Realmente ella la pasó muy bien, quizás haya sido el primer festival en el que se divertía, pero la diversión terminó cuando Yu tuvo que irse, y otra vez volvió a estar sola, sin nadie con quien pasar el tiempo. Megumi la vio sola y aprovechó en disfrazarse con el traje de oso para darle un abrazo, y al menos eso alivió la soledad que sentía. Cuando pasó lo del festival, las cosas en la escuela se volvieron más tranquilas. Tomoko se acostumbró a su asiento, pero al ver cómo pasó el tiempo y ella no había conseguido nada, sus salidas al parque de diversiones nunca sucedieron. Que sus amigas le hablen de que olía bien tampoco pasó, y lo del purikura, pensó que iría con sus amigas, pero terminó yendo sola, así que se preguntó preocupada qué estuvo haciendo casi todo el año. Así que empezó a recordar todo lo que vivió y se dio cuenta que todo fueron cosas malas, algo que le dolió, pero no era tiempo para lamentos, porque si no podía hacer algo con su pasado, debía planificar su futuro, y fue lo que hizo, solo que sin ideas de qué debería hacer. Por esa razón llamó a Yu, quien le recordó que su sueño en la secundaria era ser una vendedora de armas en Japón. Ella le dijo que sabía todo sobre armas. A Tomoko le dolió mucho recordar eso, así que solo deseaba que terminara el año y comenzara uno nuevo. Cuando llegó el día siguiente, en la escuela, siguió creyendo que podía mejorar su presencia, y cuando se encontró a Megumi, esta tenía el trabajo de decirle al profesor lo que los alumnos querían, y como escuchó que ella era demasiado popular, Tomoko la vio como alguien que tenía lo que a ella le faltaba, y al darse cuenta de eso, puso una grabadora en su cuaderno para escuchar qué es lo que hablaban los demás de ella, y al escuchar la grabación, se dio cuenta que nadie hablaba de ella, como si realmente no existiera, parecido al caso de Another. Por eso olvidó ese plan, y al estar en clase, todos se asustaron de una cucaracha que estaba en el salón, y Tomoko imaginó que si la mataba, todos empezarían a hablar de ella, pero eso no pasó, aunque fue la persona que mató a la cucaracha, y como lo grabó de nuevo, confirmó que nadie se daba cuenta de su presencia, o eso pensó, hasta que escuchó que unos sí lo hicieron, pero solo decían que era una persona extraña, así que dejó de hacer eso de grabarlos mientras no estaba, y cuando salía de la escuela, pensó si siendo como es, se vería raro
raro acercarse a Megumi, a quien justo vio que estaba sola, así que aprovechó para empezar una conversación con ella. Solo que justo antes de que le hable, sopló una brisa muy fuerte, que terminó viendo su ropa interior, y cuando esta vio que era Tomoko, la cual salió corriendo con todas sus fuerzas hacia su casa, donde volvió a leer el mismo artículo sobre las chicas sin popu, pero esta vez ya no le importaba mucho. Y otra de las cosas que no importan es la vida de Tomoko. Eso es lo que nos dice el narrador de esta historia.